ah, recién, recién puso para grabar. Si alguno de los hermanos puede resumir, si no, yo lo hago. Y ahí avanzamos para la regla 12. Estaría bueno que el hermano que dijo la diferencia entre figuras, visiones y parábolas lo repita de vuelta. Foi Kelvin, no me acuerdo. Resumilo tú, Ever. Bueno, y Cris. Yo era, Eso sí, gracias. ¿Puedes decirlo, Noé? sí, que la visión era lo que ocurría, que lo que no ocurría en el mundo real, digamos, y la figura era lo que ocurría en el mundo real, y bueno, las parábolas era comparar historias con elementos conocidos con elementos desconocidos. Bien, eso es una recapitulación de la regla 6, ¿no? Fue ahí donde empezamos. Y fuimos ahí, volvimos ahí porque la regla 6 nos introduce a toda esa idea de parábolas, visiones, figuras que va a seguir siendo desarrollada hasta la regla 12, que es donde vamos capaz de llegar hoy. La regla 11, entonces, vuelve a hablar de figuras que fue mencionada en las reglas anteriores, en las reglas 7, 8, creo, si me acuerdo bien. Y vimos hasta ahora que la manera que Miller discute el uso de las figuras cambia un poco al avanzar las reglas. Ele expande porque las figuras están presentes en las parábolas, por ejemplo. Las figuras están presentes en las visiones. Y vimos, por ejemplo, que la manera que ele describe en la regla 11 el uso de las figuras se contrasta entre ser algo literal y figurado, que es bien distinto de los ejemplos que Miller utiliza en la regla 6, que fue el que el hermano mencionó, en que las figuras aparecen en el mundo real. Incluso es una regla de las figuras que tienen que estar en el mundo real para que nosotros podamos entenderlo. Porque yo no puedo tener una figura del mundo espiritual porque la idea es que el real revele el espiritual. Entonces la regla nos va a hablar de la siguiente manera. ¿Cómo saber cuando una palabra, eso vimos de manera resumida, que essa regla é distinta das anteriores, por quê? Porque antes os exemplos de figura eram no santuário e histórias bíblicas. E isso todo não são coisas figuradas. O que quero dizer? Um cordeiro se matava literalmente, que é o que está. O oposto de figurado é literal, que é o que diz acá. Então, se comparar e contrastar nessa regra, literal com figurado. Yo creo que hay un problema en mi copia acá de la regla, pero bien. Entonces, las historias de la Biblia también ocurrieron literalmente. Entonces, la historia de Jacob es una historia figurada, pero es una historia que ocurrió literalmente. Entonces, ya vemos, al ver los ejemplos que son mencionados acá, que la utilización de la palabra figura acá está expandiendo el sentido anterior. Y el propio propósito de la regla es muy sencillo, que fue na pergunta que estávamos contestando. Como saber quando na palavra se usa de maneira figurada? E o que ele disse é: se não hace violência às leis simples de la natureza, tenho que entender figuradamente. Agora entendi o que passou. Simples de la natureza, então se deve entender literalmente. Se não, tenho que entender figuradamente. E aí a conclusão que chegamos es que hay algo bien trascendente en esa regla, que es de que la naturaleza es lo que me va a determinar qué es real o qué no es real en la Biblia. Y con eso no quiero decir si pasó o no, pero por ejemplo, y fue ahí donde llegaron la mayoría y empezamos a grabar. Muchas personas que creen que la Tierra es plana utilizan textos como Apocalipsis 7, que habla de los 4 cantos de la tierra, o textos que hablan que el sol sale de una parte y camina hacia otra. Pero si utilizáramos la regla 11, vamos a saber que esos textos son figurados, que yo no puedo utilizar eso, que es un salmo, que es una parte profética, para definir qué es lo que pasa en la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza ya es un libro de revelación. O sea, yo voy a la naturaleza para recibir revelación. Yo no llevo la revelación a la naturaleza para definir la naturaleza. Eso es capaz de un cambio trascendental para muchos. Es sencillo, pero yo creo que puede tener impactos
grandes em como entendemos questões que temos que entender como movimento. E por quê? Porque hoje eu sei que a Terra não é plana. Por quê? Porque por as leis da natureza, a mesma lei que disse que esse vaso de água se iba a cair, é o que hace com que a Terra esteja rotando, o que nos permite fazer uma chamada telefônica, porque há satélites e tudo isso. Então, eu sei por as leis da natureza que a Terra não é plana, não é llana. Não sei se diz terra plana ou terra llana em castelhano. Sí, plana. Ok, graças, Mica. Então, ¿qué es lo que estoy haciendo cuando hago eso? Cuando digo, por más que la Biblia me dice que el sol sale de una parte, porque los terraplanistas creen eso, que hay un domo y que el sol sale y se mueve y la tierra está parada. Porque es eso lo que dice la Biblia. Pero por más que la Biblia diga eso, yo sé que eso es una figura, eso es un símbolo. ¿Por qué? Por la regla 11. Porque la naturaleza me va a definir qué es figurado y qué es literal en la Biblia. Y Yo es tengo una duda, Ever. Sí, decime. O sea, entiendo eso de que lo natural tiene que explicar lo espiritual, pero hay ejemplos donde lo natural quiebra lo natural, por así decirlo, o no podemos tomar la naturaleza ejemplo. Por Por ejemplo, ejemplo, el retroceso del sol o la detención del sol, por así decirlo. O sea, sería de la Tierra, ¿no? Pero bajo la perspectiva del hombre sería que el sol se detiene. Por ejemplo, el nacimiento de un ser humano en una virgen, la segunda venida, por ejemplo. Hay una persona una vez que me dijo que cuando yo estaba explicando eso, que me dijo, ok, pero entonces la segunda venida no puede ser porque quiebra completamente con lo que es natural. ¿Cómo responderías a eso? Parece que está hablando de palabras. En este caso está hablando de palabras. Todo el resto son milagros, pero no involucran palabras. claro, pero yo creo que yo pienso que entiendo por dónde va tu abordaje, Graciela. Pero de qualquer maneira, se a palavra, por exemplo, são palavras também que dizem que são quatro ventos da terra. E a ideia é que há ángeles aí segurando, reteniendo os ventos. Se nós outros não cremos que há quatro ángeles em cada extremidade da terra. O sea, do compasso. Então, são palavras também. Alguém tem alguma ideia, Emanuel, que parece? Porque, o sea, eso es lo que yo veo, el texto diciendo. Helena disse que Deus não está abaixo de suas leis, não? Eu teria que volver a ler esse texto, onde ela habla que Deus, por exemplo, pode ser um milagro e aí ele hace com que retroceda o processo de regeneração de uma pessoa, por exemplo. Então, esse é um milagro em si, mas não é algo que passa habitualmente. Eu creio que isso é parte da diferença, capaz da discriminação que temos, é isso. Por exemplo, a criação da Terra. Só há como explicar de uma maneira milagrosa. Eu posso ir à ciência, que tem uma teoria, mas isso não ha sido demonstrado. Então, nós entendemos que é um milagro, e milagros são parte das leis da natureza. O que quero dizer com isso? As leis da natureza dizem que Deus habla e as coisas ocorrem. Então, Deus falou e o mundo foi criado em 7 dias. Deus vai fazer algo e vai transformar água em vinho. Isso não passa na natureza. Naturalmente, ou seja, não há como transformar água em vinho. Mas creemos que isso é uma história que passou literalmente. Por quê? Porque aí estamos considerando um outro elemento que é parte da natureza, é Deus. O seja, Deus é parte da natureza e é parte da revelação. Então, suas intervenções fazem parte de um processo natural também. Então, a segunda venida, por mais que rompa as leis que conhecemos da natureza, é parte da própria natureza. Não sei se me entendeu, se me hice claro. Sí, gracias, Ever. Está interesante tu respuesta. La voy a tener en cuenta y creo que sí, que es válido. Bien, e o que eu quisiera capaz de ressaltar, por último, acerca disso, é justamente, eu não sei a onde vamos com a questão da homoafetividade e tudo isso.
capaz fue ahí donde empezó a ser grabado. Pero nuestros sentimientos son parte de la revelación. Entonces, la manera que uno, por ejemplo, si yo me siento culpado, eso es parte de la revelación. Claro que mi culpa tiene que estar abastecida por un sistema de juicio correcto. Entonces, yo no quiero decir que todo lo que uno siente es parámetro para saber si es cierto o correcto, cierto o incorrecto. Pero lo que quiero decir es, lo que uno siente es parte de la revelación. Por ejemplo, el amor de un padre hacia un hijo, el amor entre un marido y una esposa, el proceso de atracción que hay en un matrimonio. Todo eso son sentimientos que hay en una persona que hace parte de la revelación. Entonces, puede ser que eso nos ayude a entender algunos textos. Por ejemplo, está un poco lejos ainda, todavía, pero el concepto de que la mujer se queda impura por 80 días después que tiene una mujer, que tiene una hija mujer, y que se queda impura por 40 días después que tiene un hijo varón. O sea, eso tiene que ser simbólico, figurado. Por más que eso era algo que era hecho, hay que tener un significado simbólico ahí, porque no hay ninguna ley de la naturaleza que nos va a hablar de ese tipo de impureza. Porque la mujer de hecho está más contaminante en ese periodo, ¿entiende? No sé si me siguen a dónde voy acá, porque eso ya nos entra en textos de Levítico, que pueden nos ayudar a entender algunas cosas ahí. Hay una contribución académica, no sé si quieres hablar por el micrófono, o si quiere que yo lea, yo puedo leer, pero ella habló acá, ¿así? No, está bien, sí, que como habías nombrado que si bien hay que tenerlos con juicio, existen los sentimientos, justamente los que son inspirados por el Espíritu Santo, que es lo que puse ahí, que convence de pecado, justicia y juicio, esos hay que prestarle atención, por algo están. Exactamente. Bueno, la regla 12 es muy sencilla, por eso ya lo voy a incluir en el estudio de hoy. La regla 13 también, pero capaz hoy nos quedamos con la 12. O podemos seguir, no sé cómo se sienten. Yo confieso que yo estoy un poco cansado, yo recién salí de una reunión emergencial que tuvimos con el Ministerio de Brasil. Entonces por eso estoy hablando un poco. Estoy cansado, solo por eso. Pero bueno, necesito descansar. Tengo otra pregunta. Bueno, hace la pregunta. Con respecto a eso de mirar la naturaleza, también la naturaleza tiene signos de degradación. ¿Cómo lo abordarías a eso, Eve? ¿Por qué están esos signos de degradación en la naturaleza? Te devuelvo ahora con una pregunta. ¿Por qué están? Sí, ¿por qué aparecieron? Claro, por el pecado, ¿Por qué? por el ser humano. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Puedes explicar un poco más? Ah, o sea, vos estás hablando de que fue por infracción de una ley. No. ¿Qué quieres decir con por el ser humano? Eso el hecho de que haya espinas y de que es más difícil laborar con la tierra, que las hojas se caigan, ¿eso es una bendición o maldición para el hombre? Pienso que ambas. ¿Ok? ¿Cómo? Me parece bien, no sé. Yo no creo que puede ser ambas, no, yo creo que es uno u otro, pero si maldición y bendición son un contraste. Entonces no creo que puede ser maldición y bendición al mismo tiempo, pero Yo sí creo que pueden haber dos, bueno, porque como siempre. justamente el rey del norte y el rey del sur tienen cosas parecidas y cosas diferentes. Por ahí digo maldición por el hecho de que no es algo que Dios quiso en un principio, y por ahí digo bendición porque ayuda a poder aprender otras cosas. Ok, me gustó tu respuesta. Es como la muerte, o sea, la muerte no es algo que puede ser tomado como una bendición desde un punto de vista, pero desde otro punto de vista la muerte es una bendición, porque, o sea, acorta el sufrimiento de las personas. Estoy de acuerdo entonces con vos. Pero yo creo que si uno tiene un conocimiento pleno de la realidad, entonces solo puede ser uno, ¿entiende? Yo pienso que, bueno, si yo soy una persona que tiene una visión de ese tipo de la realidad, no sé, de que la vida lo que importa es acá, la muerte es una maldición. Pero si tengo la mente de Dios, la muerte es una bendición. Pero yo entiendo, yo creo que pude entender a qué querías decir. Yo creo que
las espinas son una bendición para el hombre. ¿Por qué? Porque sin las espinas, nosotros no poderíamos entender nuestra naturaleza. Helena va a decir en el libro Educación, que es capítulo 1, que el mundo cambió para que el hombre pudiese entender a sí mismo. Eso tiene impactos profundos en el estudio de la naturaleza del hombre. Pero es de que para que yo me entienda, yo tengo que ver mi naturaleza en el mundo. Entonces, lo que hay en la naturaleza, en realidad es un reflejo de mi templo. Entiendo eso, pero eso nos llevaría también a otra pregunta que sería, ¿qué de la naturaleza yo puedo tomar como comparación y qué debo tomar como un contraste? Porque si yo tomo de la naturaleza una comparación que se suponía que tendría que ser un contraste, yo puedo estar aprendiendo algo errado. Sí. Que si yo veo a los animales matarse unos a otros y yo tomo eso como diciendo, ok, eso es algo natural que yo debo hacer, debo aprender, estoy empleando mal la metodología, no sé si me explico. Bueno, porque está yendo del natural a natural, ¿no? Pero si vas de natural a lo espiritual, yo creo que, o sea, debes matar espiritualmente. O sea, los animales no matan, ¿no? Los animales se alimentan. Pero tienes que alimentarse como un león, tienes que alimentarse a veces espiritualmente. Va a haber momentos que vas a tener una presa y vas a tener que atacarla espiritualmente. Eso no quiere decir que vas a ser violento en tu manera de hablar incluso. Pero yo creo que todo eso, el problema es si vamos de natural a natural, ¿no? Pero ahí estás fallando en tu metodología. Pero yo no puedo pensar, yo no logro pensar en nada si vas de natural a lo espiritual que no pueda ser aplicado. Que hay una discriminación entre lo que se aprende por comparación y lo que se aprende por contraste. Yo creo que es posible. Yo no he visto todos los ejemplos. Pode ser que haja. Por exemplo, um exemplo que eu antes pensava que era um mau exemplo era a reprodução. Eu estava interessado em entender a questão de como poder defender ou condenar a prática homossexual. Ou seja, que diz de verdade a revelação. Então, me puse a reflexionar nos animais, não? Para ver os patrones reprodutivos de los animais. E aí coisas que se vou de literal a literal, claramente tem, né, que ser por contraste. Por exemplo, um gallo, não sei como se diz, e as gallinas, não sei se essa é a palavra. Sí, está bien. Bueno, aí há uma poligamia, não? Porque é um solo com várias esposas. Então, eu não posso tomar isso como exemplo para mim. E são territorialistas, e o macho vai e pelea com os outros. Se vou de literal a literal, isso está equivocado. Pero si voy del espiritual al espiritual, o sea, Dios es mi marido y él es el marido de un montón de personas, ¿entiende? Y yo no tengo celos con eso. Y yo soy la esposa de Dios. Entonces, cuando voy al espiritual, yo creo que la lección sigue, ¿entiende? Válida. Y hay cosas que yo puedo aprender de eso. Hay algo que yo puedo sacar de ahí. No sé si yo contesté tu pregunta. Yo tampoco tengo todas las respuestas, pero lo que he llegado hasta ahora es eso. Entiendo tu punto, pero es como para pensarlo bastante. Sí. Cuando yo estaba viendo la regla 11, preparando el estudio, para mí yo justamente quisiera sparkle, ¿cómo se dice? Sparkle. Iniciar una discusión acerca de esos puntos justo, porque fue lo que más me llamó la atención. No sé si ven acá, yo subí a la pantalla, pero las dos cosas que están resaltadas es la palabra y violencia a las leyes de la naturaleza. Porque yo creo que tenemos que discutir eso y entender mejor la relación de la revelación natural, del libro de la naturaleza y de la revelación escrita. No sé cómo se sienten ustedes. Yo puedo seguir el estudio y ir a la regla 12, que es muy rápida. Si no hay más preguntas, si tienen más preguntas o comentarios de la regla 11, nos podemos quedar. Y otra semana hacemos 12, 13 y 14. Pero son reglas, la 12 y la 13. Yo creo que son cortas, podemos hacer ahora si quieren. O la 12 por lo menos. Yo no logré entender la diferencia entre lo que es figura y lo que es parábola. Ok.
Mica, vos también, no, es que Mica habló menos, con todo el respeto, Emma. ¿Cuál era tu duda también? No, está bien que después le digan la de Emma. Yo tenía otra sobre cómo tomar el aprendizaje de la naturaleza, así que no hay problema, puedo Ok. esperar. Emma, tu pregunta fue cómo diferenciar, ¿no? Las figuras de las parábolas, era básicamente eso, ¿cierto? Eso está más, si entendí correctamente, avísame. Pero Sí, 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 está bien. eso empieza en la regla 6, yo no estoy seguro si el estudio fue subido. Yo no me acuerdo exactamente cómo fue ese día. Pero la regla 6 empieza a hablar justamente de esa distinción. Figuras, visiones y parábolas. Y lo que estuvimos, yo intenté hacer en el repaso fue abordar un poco de lo que vimos en ese estudio. La regla en sí no trata de diferenciar por qué una visión, por qué figuras y parábolas y hablar de cómo son cada uno. Pero si sigue las pruebas, vas a ver que ellas están en una cierta estructura. Esos versículos acá hablan todo de las visiones. Los siguientes versículos hablan de las figuras. Y después de parábolas y después de cómo combinarlos. Entonces, si yo quiero entender visiones, yo tengo que leer esos versículos. Y vamos a llegar a la conclusión que nos habló el hermano Chris, o no, no sé si el nombre es Noé o Chris. Es que las visiones son cosas que no ocurrieron en el mundo real, ocurrieron en la mente del profeta. Las figuras, de acuerdo con los textos dados, son cosas que están presentes en el mundo real. El ejemplo es la historia del Éxodo acá y el santuario. Y las parábolas son historias, son símiles. Comparam histórias ou elementos conhecidos com elementos desconhecidos. Então, essa foi a distinção que vemos dessa regra, baseada nos textos que são mencionados. Pero quando avançamos, vemos que há uma distinção que ele empieza a ampliar, que acaba que as figuras são muito utilizadas na profecia. E utiliza todos os textos de visiones acá, exceto o Salmo 119. Então, acá ele começou a mesclar figuras, não com histórias reais ou com eventos literais, pero começou a colocar visiones. E por que eu creio que isso ocorreu? Porque as figuras são como se fora o bloque mais chico de uma estrutura simbólica. O que quero dizer com isso? Assim como temos letras ou palavras, as figuras seriam as palavras de las visiones. Ou seja, parábolas vão utilizar figuras, visiones vão utilizar figuras, todos é uma figura. Ou seja, uma botella é uma figura. E por isso eles têm que estar presentes no mundo real. ¿Por quê? Porque a ideia de todo isso é revelar o espiritual. Então, eu não posso ter uma figura que seja, não sei, uma massa disforme chamada blá blá. O que é isso? E isso vai e entra em tal coisa. Ou seja, se nada entende, não tem o menor sentido. Entende? Então, tem que ser coisas que as pessoas conozcan, que estão presentes no mundo real. Então, esse é um elemento fundamental de las figuras. Enviaste Roger, não sei se está satisfecho, se quer seguir. Genial, muchas gracias. Ok. Mica. Sí, que no sé si mi comprensión está errada. Creo que, o si hay alguna excepción que ustedes conozcan. Cuando nosotros necesitamos aprender lo que preguntaba Emma de la naturaleza, cómo hacerlo siendo que está trastocada, ¿no?, con el pecado, me parece que nuestra misión y nuestra tarea es descubrir lo que todavía queda en la naturaleza, que Elena nos dice que aún hay, vestigios de lo que Dios planeó inicialmente, que esas son verdades, porque eso no cambió. Sin embargo, por el pecado sabemos que hay cosas que están modificadas, y entonces nosotros tenemos que tener la inteligencia de separar lo que es la verdad inicial, que por eso ponía en el chat, creo que tenemos que buscar el modelo inicial de todo lo que Dios puso en la naturaleza, porque esas son verdades inmutables. Pero por el pecado hay cosas que están trastocadas, y esas no las podríamos tomar, salvo para contraste, creo. Yo discuerdo en el siguiente sentido. Yo creo que todo de la naturaleza, o sea, yo no creo que yo tenga que buscar en la naturaleza lo que es correcto, lo que es una revelación de lo que no es.
Porque para mí sería como buscar en la Biblia lo que es una revelación y lo que no es. Y eso sería como decir que hay niveles de revelación en la Biblia, cosas inspiradas y no inspiradas en la Biblia. Yo creo que es lo mismo con la naturaleza. Todo es inspirado. Pero así como con la Biblia yo tengo que llevar en consideración que hay un plan de redención y que el mundo está afectado por el pecado, que cuando leo que Dios mandó matar a un montón de personas, eso está relacionado con ese conflicto cósmico, yo tengo que tener eso en mente para entender la Biblia. Yo tengo que tener el mismo en mente para entender la naturaleza. Entonces, cuando yo veo espinas o que, no sé, las mujeres tienen dolores de parto, o que, no sé, coisas que pensamos que são malas, lepra, enfermidades, lo que eu tenho que saber é, esto não é Deus. Esse é o mal que agora há na natureza. Pero isso não quer dizer que não seja algo que seja uma revelação necessária para nós outros, entende? Todo o que está na natureza é necessário para nosso enriquecimento espiritual. Não sei se te contestou. No, sí, 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 pienso lo mismo. Lo que digo es que, por ejemplo, las espinas, los dolores, no podemos tomarlos con que era algo que Dios quería como algo bueno, a eso me refería. Eso Que algunos quería saber. cristianos Yo toman creo- literal y lo usan. Claro, si no es que Dios es así, Dios le gusta la espina. Claro, entonces así es lo mismo con la Biblia, esa sería mi idea. Y vos antes preguntaste cómo interpretar la naturaleza, entonces, ¿no? Eso ya no es mucho la regla. Miller no habla acerca de eso, no que yo haya visto en las reglas de interpretación de él. Pero yo me acuerdo mientras estudiaba semiología, que es una materia que es para saber si el paciente está enfermo o no. O sea, para descubrir cuál es la enfermedad del paciente. Y al mismo tiempo yo estaba estudiando las reglas de Miller. Y yo veía que yo podía utilizar las mismas reglas para interpretar las enfermedades. Un ejemplo, una figura puede tener muchos significados. Es lo mismo que un síntoma puede tener muchos significados. Yo no puedo pensar, paciente con fiebre es un paciente con COVID. Puede ser por otra cosa. Entonces, las mismas reglas de interpretación de Miller te van a servir para distintos campos del saber. Y solo tienes que saber trasladar a eso. Y cuanto más lo haces, es igual que con la Biblia. Si quieres estudiar la naturaleza, vos estudias la naturaleza todos los días. Vos estás en contacto con la revelación de la naturaleza siempre. En todo momento. Vas a comer y estás en contacto con la naturaleza. Te despertaste, dormir, tu vida es parte de la parábola. En la sesión de preguntas y respuestas de la semana pasada, hablamos del ciclo menstrual, por ejemplo, de cómo eso es una revelación. Es importante, como eso es parte de la revelación de Dios y de los procesos de crecimiento que hay. Entonces vos sos una parábola y todo a tu alrededor es una parábola. El punto es cómo me conecto con la revelación que hay ahí. Y eso es cuestión de práctica, es pensar. Una cosa que me resultó interesante, por ejemplo, no sé si cuántos vieron los videos de Parminder acerca de Daniel 11. Y capaz encerramos por acá, no sé si hay más preguntas, más por la hora. Pero él hablaba de que Daniel 11 puede tener más de una aplicación. Y para mí era yo tenía una duda. Y yo creo que eso es la primera cosa que hay que tener para buscar cualquier revelación. Cuando yo voy a estudiar la Biblia, yo voy a estudiar la Biblia porque quiero satisfacer mi necesidad de tener una respuesta de algo. Entonces, antes de que yo vaya a la Biblia, yo tengo que ir a mí mismo y preguntar, ¿qué es lo que yo quiero saber? Entonces, es lo mismo para ir a la naturaleza. Tienes que preguntar, ¿qué es lo que quiero saber? Y ahí vas a buscar en la naturaleza. Si uno no sabe lo que está buscando, no encuentra. Entonces, y es lo mismo con la medicina también. ¿Cierto? Tienes que ya saber lo que quiere encontrar. Entonces, funciona para todo. Ese es mi punto. Entonces, lo que yo estaba buscando, la duda que yo tenía, a veces simplemente de tener la duda, al encontrar la respuesta resalta. Era como puede ser que un mismo texto puede tener dos significados. Para mí eso no entraba, de verdad. Pues a veces es un error. No se puede ser así. Pero cuando yo vi que el código genético, por ejemplo, decimos que un gen codifica una proteína. No quiero entrar en eso para no liar a todos. Pero alguém dijo algo acá en el chat. Mi cara está liando. Un gen codifica una proteína.
pero tenemos más proteínas que genes. Entonces, lo que pasa, yo no voy a hablar acá en los detalles, es que el código genético, que es la información de Dios acerca de cómo hacer un ser humano, puede ser leída de distintas maneras. O sea, en la propia manera en que Dios hace al hombre, tiene aplicaciones y al mismo texto tiene más de una aplicación. No sé si entienden qué quise decir. Pero, Sí, está bien. ok, voy a intentar poner un número. Es como si tuviésemos 10 versículos, 10 capítulos, que serían 10 genes, y 30 aplicaciones, 30 proteínas, que se hace con los mismos 10 capítulos. Entonces, ¿qué está pasando con los genes? Están habiendo lecturas distintas del mismo texto. Y eso es lo que naturalmente pasa con todo ser humano. Entonces, cuando yo vi que eso pasaba en nosotros, yo pude ver, bueno, lo que está pasando en Daniel es algo natural. Es así que Dios hace la información. Porque cuando en mi mente el DNA es información ya, entonces fue más fácil conectar. Entonces, tenés que tener una duda y estar atenta, con los ojos abiertos a buscar esa respuesta en la naturaleza. Y yo creo que ese cambio incluso de empezar a mirar la naturaleza te conecta mucho más con Dios en tu día a día. Es como que, bueno, ¿qué quiere decir el hecho que yo tengo que dormir? ¿Qué quiere decir que son 7 días y el sexto yo tengo que prepararme para en el séptimo estar listo? Eso es una parábola. Cuando ves que todo es una parábola, ¿qué quiere decir que yo tengo que alimentarme? ¿Qué quiere decir el acto sexual? ¿Qué quiere decir que hay crianças, que hay adultos? Todo es una parábola que a veces no pensamos. Y entrar en ese misterio añade mucha riqueza a la vida cristiana y yo creo que es algo que yo recomiendo a todos. Genial, Ever, muchas gracias. Buenísimo. Espero que les haya servido. Yo tengo que dar un otro estudio, estoy quedando sin voz. Creo que podemos encerrar por acá hoy. Muchas gracias por el tiempo. No hay por qué. De verdad me encanta, o sea, yo estoy hablando eso más porque hoy fue un día atípico porque hubo algo. Pero me encanta estar acá con ustedes. Yo tengo necesidad de compartir también, yo aprendo un montón. Y las discusiones y preguntas me ayudan a entender también mejor las cosas. Gracias, que puedas descansar. Muchas gracias. ¿Alguien puede orar para nosotros? Marco, ¿puedes orar? Yo no te escucho, no sé si decís algo. Lloro. Ah, bueno, entonces Noé, por favor. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, estamos agradecidos contigo por este maravilloso sábado. Estamos agradecidos contigo porque pudimos estudiar más de tu palabra, conocer más de tu naturaleza, Señor, conocer más de tu carácter. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que abra nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que podamos poner en práctica, que podamos aceptar, Señor, la igualdad y aceptar